Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en esta edición de este domingo maravilloso de su programa, Agenda Económica, por este canal 27 de RNN. Su programa La Costumbre, Agenda Económica. Esta tarde estaremos conversando con nuestro gran amigo Henry Gebral para poder analizar la economía, el índice del precio del consumidor, inflación, petróleo y algo más, y algo también de deuda. Henry, bienvenido al programa. Gracias por invitarme nuevamente. Henry, vamos a hablar un poco del índice de precio del consumidor que dio el reporte que dio el Banco Central. Pero a mí me gustaría que analizáramos rápidamente el petróleo. El petróleo la semana pasada estaba a 70 y algo, ya esta semana comenzó a bajar. El que tiene referencia mexicana, que es una mezcla, se ubicó en 65, hay otro que se ha ubicado en 70, otro 68. Yo no quiero hacer promedio porque esos orígenes no se promedian. Correcto. Nosotros nos vamos por referencia de West Texas, que anda por 68, tengo entendido que fue el último. Bueno, mira, efectivamente, mira, en resumidas cuentas, sigue habiendo mucho nerviosismo. Tú tienes días con fuertes alzas, días con fuertes bajas. Inclusive el jueves de esta semana se ha registrado, mejor dicho, el miércoles, se ha producido la mayor baja en un solo día de los últimos 2 años. Sí. El petróleo West Texas Intermediate, como el WTI, que es el que la gente más está mirando desde la República Dominicana, estaba casi llegando de nuevo a los $75. Sí. Y perdió casi $5 en un solo día. Inclusive el jueves logró mantenerse ligeramente arriba de $70. Fin de cuentas, mira, 65, 70, $75 no importa tanto. Lo importante es ver, mira, hace un año atrás los precios del petróleo de esta misma referencia estaban en $45. Quiere decir que había un aumento de más de 60% del precio del petróleo en los últimos 12 meses. Pero aparenta ser que nosotros vamos a tener un promedio del año 2018 que va a pasar el promedio de $60 el barril. Sí, no, definitivamente. Seguro que va a pasar. Pero, de hecho, mira, si vemos el historial de los precios promedio que se utilizan a nivel oficial, digo a nivel del gobierno central de la República Dominicana, primero hay que explicar por qué tanta diferencia entre el precio real que hay en el mercado y el precio que aparece consignado en el presupuesto del año 2018. Porque efectivamente, cuando tú ves que en el presupuesto se preparaba con un precio un poquito por debajo, un poquito arriba de 50, dependiendo de la referencia que se usaba, y que uno ve que estamos este año ya en el segundo semestre por encima de 70, uno dice, wow, fallaron completamente con el pronóstico. Hay que rebobinar un poquito la película para entender. Primero, en el ciclo de presupuesto, ¿verdad? En el mes de junio, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publica lo que se llama el marco macroeconómico para el cual, con el cual se va a preparar el presupuesto del año siguiente. O sea que el año pasado, en junio 2017, se da a conocer lo que es el pronóstico para los próximos 3 años, 2018, 2019 y 2020. En ese momento, es importante recordar que el precio del petróleo había caído debajo de $45. Y en este momento, las estimaciones del mismo Fondo Monetario Internacional te proyectaba que en promedio el precio del petróleo iba a andar en el 2018 entre 50 y 55 euros. Sí. Entonces, sobre esta base, pues, el Estado prepara su presupuesto. Donde sí uno pudiese hacerse una pregunta quizás válida, que mira, ¿de qué sirve tratar de corregir el pasado si el pasado, pues, precisamente el pasado es que cuando en noviembre el Congreso aprueba el presupuesto y ya se ve que la tendencia del petróleo está ya con precios por encima de lo que se consignaba en el presupuesto, un punto tal de que terminamos el año 2017
con un precio de $60. Y a partir de ahí hemos visto cómo ha seguido subiendo el petróleo. En el mes de febrero del 2018, el Banco Central, a través del programa de planificación monetaria, ya corrige esta estimación, trabajando ya sobre la base de $62 barril promedio. Y ya nos damos cuenta que ese 62 probablemente se queda un poquito corto, aunque es también importante recordar que el precio promedio que se utiliza, o sea, al cual termina pagando la República Dominicana la factura petrolera, que es un mix, una mezcla de petróleo crudo, de productos ya terminados que son más costosos, algunos como gasolinas y gasoil, otros mucho más baratos como gas natural, GLP y fuel oil, te da que en promedio puede haber entre 8 y $10 de diferencia más bajo que el WTI, lo que es el precio de promedio de la factura de la canasta de petróleo de la República Dominicana. En esencia, el año pasado, la factura petrolera subió de $2.300 millones a $2.800 millones. O sea, ya el año pasado un incremento de $500 millones. Y este año hemos hecho algunas reproyecciones sin proyectar un fuerte incremento de las importaciones en volumen, un ligero incremento. Entendemos de que de mantenerse los precios al nivel de hoy, estaríamos cerrando el año probablemente entre 3.700 y 3.800 millones de dólares, lo cual quiere decir que habrá que ir a buscar 1.000 millones de dólares más que el año pasado. Ahora, eso puede hacer un poco de presión a la tasa de cambio. Bueno, de hecho es lo que observamos durante el primer cuatrimestre del año. Si tú ves lo que pasa con el tipo de cambio, es interesante y qué pena no preparamos esta... Se han sacrificado, no importa, pero se ha sacrificado un poco la reserva. Sí, porque mira, tradicionalmente la mayor parte de la devaluación anual en la República Dominicana se produce en el primer cuatrimestre, o sea, de enero a abril. Tú ves los últimos 4 o 5 años con más o menos intensidad, tú tienes una campanita ahí que te muestra una devaluación, especialmente enero-febrero, un poquito menos marzo-abril. A partir de ahí hay el segundo cuatrimestre del año, o sea, mayo, junio, julio, agosto. Son los 4 meses donde casi no hay devaluación. De hecho, este año hemos visto cómo a partir de mitad de abril básicamente se congela el tipo de cambio. Ha habido quizá 3 centavos acumulados en los últimos 49.50 todavía, que es parecido a lo que hemos visto en años anteriores. Sobre esta base, ¿verdad? A pesar de este brote un poco de devaluación que tuvimos más alta de los años anteriores en el primer cuatrimestre del año, entendemos que de mantenerse la misma tendencia tendríamos un fin de año entre 50-20 y 50-30, pero todavía hay, lo cual es todavía una devaluación dentro de los parámetros. Pero todavía hay dificultad para la adquisición de divisas. Porque hay dificultad. Ahí no hay almuerzo gratis. Ahí no hay almuerzo, porque mira, ¿cuál es el precio que se paga por tener el tipo de cambio casi congelado desde mitad de abril? Sí. Pues 2 cosas. O bien tú sube la tasa de interés. Mira la variación en la... Escúchame que te interrumpa, la cosa de variación de precio interanual, pero esa del combustible. Eso es lo que efectivamente uno ve que es interesante, porque estábamos hablando que el precio del petróleo en el último año ha subido casi un 60%. Así es. Pues tú ves que en el caso de los combustibles han subido algo menos en porcentaje. Ahora, estamos hablando de incrementos muy fuertes, especialmente, y ver que... Mira, la actual está en 44%. Sí. No, mira, lo que es interesante es ver que los porcentajes de incremento han sido muy diferentes por combustibles, y ahí básicamente la razón por la cual combustibles como las gasolinas han subido menos relativamente de precio es porque hay un alto componente de impuesto. Este impuesto es fijo, no tiene que ver con el petróleo. Correcto. Es por eso que entonces aparentemente ha subido menos que
que el fuel oil. Entonces, para volver al tipo de cambio, volver al tema que tú estabas planteando, efectivamente, mira, una cosa es que no suba el tipo de cambio, ahora es otra cosa conseguir los dólares. Sí. Y efectivamente, está costando. Ahí hay y ha costado una reducción de la reserva en $800 millones. Sí, entonces yo creo que ahí ha habido y hay una administración de las divisas. Entonces el tema es hacer que se te complique un poquito comprar las divisas, porque fíjate que contrariamente a lo que se pudo haber pensado en otras oportunidades, la tasa de interés realmente no ha subido nada significativamente, inclusive todavía la Junta Monetaria no ha decidido un incremento de la tasa de interés. La mantuvo en 5.25. Lo cual es un poco sorprendente, tanto por el tema del tipo de cambio como por la situación internacional, donde ya la Reserva Federal tuvo pero segundo te digo aumento. una cosa, no tiene sentido subir la tasa de política monetaria, porque si tú tienes dificultad de una u otra manera para obtener divisa, quieras o no, reduce un poco la actividad económica, porque el importador, y hasta el industrial si se quiere, disminuye un poco su ritmo económico, su ritmo comercial o su dinámica económica, y eso de una u otra manera ayuda a que la inflación se mantenga, la dinámica se reduzca. O sea, creo que es una forma de controlar un poco la economía sin tener que aumentar tasas de política monetaria y además sin que tú veas que aumenta la tasa de cambio. Pero lógicamente, te reitero, hay dificultad para obtenerla. Claro, porque si tú no permites que suba el tipo de cambio Claro. y que al mismo tiempo tú no permites que suba la tasa de interés, hay una sola manera de ajustar eso. Claro. Controlarte el flujo. Yo controlo el flujo. Claro. No hay de otra. Usted se pone una lista de espera y como hay... más que una lista de espera, tú tienes que tener como su servicio bancario muy eficiente. Sí, pero eso se administra fácil. Lo que pasa es que entonces, con más razón, los que tienen divisas, porque siguen entrando muchas divisas a la economía dominicana. Bastante. Entonces, los que tienen divisas, entonces deciden no venderla, por dos razones. Primero, porque anticipan de que el precio es artificialmente congelado, que entonces está un chin más alto, pero creo que sobre todo no lo venden porque después dicen, mira, y cuando lo voy a necesitar, yo voy a tener mi peso, pero yo no voy a poder comprar los dólares. Esta cuenta, y vamos un poco a la parte económica en sí, esta cuenta que se llama errores y omisiones de la cuenta, en la balanza de pago, en las cuentas nacionales, aparece una cuenta que se llama errores y omisiones, para fines de calcular el flujo de divisa que entra o no entra. Como tú dices, bueno, pero si aquí se importa más de lo que se exporta, o se egresa más de lo que ingresa, para decirlo de otra manera, ¿cómo es que nosotros podemos cumplir con esos compromisos de divisa si está entrando menos? Y es la cuenta de errores y omisiones que de una u otra manera entran y tú los obtienes. Ahora, ahí yo lo amarro a la 5517, la ley de lavado. ¿Cómo eso lo está controlando? No, porque mira, hay un problema. Para mí que esa cuenta debe estar... No, primero hay que entender una cosa. Es que el ejercicio de balanza de pago no es un ejercicio de exactitud, de tan exactitud como uno maneja la contabilidad de una empresa. Es una cuenta de ajuste. Por eso se llama errores y omisiones. Entonces, uno entendería que en el caso de una economía como la dominicana, más o menos 500 millones de dólares está dentro del rango. Cuando ya tú tienes números que van por encima de esto, ya uno pudiese llamar eso no errores y omisiones, sino horrores y emisiones, que es algo diferente. Pero generalmente esa cuenta te sirve un poquito para hacer lo que llaman a veces lo contable un PQC, ¿no? Un pa' que cuadre. Sí, exacto. Entonces, un ajuste. Entonces, siempre y cuando no es muy grande la diferencia, en la medida en la cual tú mantuviste bien las demás cuentas, importaciones, exportaciones, remesas y todo de eso. una otra manera van a tener que incidir en eso, Henry.
Antes se hacía fácil hacerlo porque no había... Bueno, mira, tú sabes que también hay una cosa. Tenemos tendencia cuando calculamos la cantidad de dólares que ingresa a la economía dominicana, a veces se suman mangos bañilejos con piña de cebicos. Me explico. Un dólar que entra de remesa es un dólar completo que llega acá y que se gasta completico. Este dólar es igual a un dólar. Vamos a ver. Ahora vamos a sumar el sector turismo. Un dólar de ingreso en la cuenta del sector turismo no puede sumarse igualito al dólar de las remesas porque no todo este dólar es neto neto. Seguimos. Si a esto vamos entonces a sumar los dólares, por ejemplo, del sector de las exportaciones de zona franca, deberíamos al mismo tiempo restarle los dólares de las importaciones de la zona franca. O sea que en este caso un dólar de exportación de zona franca, tú no deberías de sumarlo exactamente con el dólar de las remesas porque no es el mismo dólar. Y si vamos a un caso peor, que es el caso de la inversión extranjera, y vamos a dar un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a entender, no necesariamente un dólar de inversión extranjera se puede sumar con un dólar de remesa que alguien ha recibido aquí. Porque si tú tomas el caso del año pasado, donde hubo un incremento muy positivo, inclusive la República Dominicana ha registrado, yo creo, ha sido el segundo o tercer país con el mayor incremento de inversión extranjera en todo el continente. De Centroamérica y el Caribe fue el primero. En total, pero de variación positiva, fue uno de los pocos, creo que solamente 3 o 4 países tuvieron un crecimiento positivo. Y eso viene en esencia de una transacción que fue la compra de las acciones de la cervecería. Y este dinero físicamente nunca entró a República Dominicana ni nunca va a entrar. Ahora bien, el impuesto, que fueron casi 9.600 millones de pesos sobre esta transacción, este sí. Se pagó. Sí, el impuesto. Entonces tú mira, 9.600... los cientos de millones de dólares se quedaron en cuentas extranjeras. Exactamente. Entonces, por eso que es muy arriesgado a veces sumar todos los dólares, porque un dólar de turismo no es igual a un dólar de exportación, un dólar de remesa, y el único dólar que yo me atrevería a decir que es completico, inclusive ese dólar vale más que un dólar. Porque hay una serie de remesas que no se están contabilizando, entonces hay que ponerlo. Aunque tenemos el tema del IPC, yo quiero seguir en esta parte, porque esta es la economía, economía corriente que uno tiene que analizar para que la gente lo entienda. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta sobre esos dólares que entran y sobre el pago de tarjetas de crédito en dólares. Vamos a la pausa y en el próximo segmento lo hablamos. Manténgase con nosotros. Bien, continuamos con Henry Gebral en Agenda Económica, analizando la economía dominicana y del mundo. Henry, la 155-17, la ley de lavado de activos, contra el lavado de activos, contra el terrorismo y narcotráfico, es muy amplia, tan amplia que creo que la mayoría de la gente solo sabe 2 o 3 cosas de esa ley. Hay una parte que es precisamente la justificación de tu riqueza, la justificación de tu tenencia y la justificación incluso hasta de tu estatus social, ¿no? Y económico. Entonces, hay personas que le cargan a la tarjeta de crédito fuera del país, viajan y 20,000, 15,000 dólares y no hay todavía un impedimento de que cuando regrese a su país y le toque ya el vencimiento del pago de la tarjeta, paga esos dólares en efectivo. El banco lo acoge porque eso
es un pago que le están haciendo. No tiene el mismo tratamiento de cuando él quiere hacer un depósito en una cuenta de ahorro en dólares que existe en la República Dominicana o un certificado financiero en dólares que también algunas instituciones financieras y bancarias lo cogen. Entonces, ¿cómo es posible y por qué no tiene que justificar esos $15,000 y de dónde lo sacó en efectivo para pagarlo en la tarjeta de cuenta? O sea, ¿por qué no hay una notificación y además viene ahí? ¿De dónde salen los dólares que él tiene de $15,000 en la mano? No, ahí en este caso, y bueno, yo no soy bancario, No, yo no estoy hablando del banco, estoy hablando de la ley. Bueno, a mí el banco yo no lo puedo analizar. No, pero es que mira, eso me parece que está en la zona gris. Y zona gris oscura. O sea, que esto no debería. O sea, yo no le veo justificación, porque precisamente una de las cosas que se trata de hacer a nivel de control, no solamente a través de esta ley, sino tú ves, todos los países están con el mismo objetivo, los mismos bancos, es de ir eliminando cada vez más las transacciones en efectivo. Entonces, pero en Colombia nadie te coge, ningún comercio te coge dólares. Aquí te lo coge todo el mundo. sí. Todo el mundo te coge dólares acá. O sea, tú eres un extranjero, eres un dominicano, tú quieres pagar en dólares, te lo cogen en dólares. Es que no es, o sea, vamos a decir que desde el punto de vista no es ilegal. Lo que sí es ilegal es obligarte a pagar en dólares. No, lógico. O sea, ahora... pero ¿cómo justifica ese dinero? O sea, cuando entra ese comercio en dólares, ¿cómo lo justifica? No lo justifica, lo compra el dueño, lo compra alguien, $100, $200, $500. No, es que, pero luego paga $15,000. Es que nuevamente la forma de controlar, lo mismo que si uno va a pagar en efectivo en pesos dominicanos, tiene que haber montos a partir de los cuales tú tienes que estar justificando o sencillamente esta transacción no poder hacerse. Sí, pero el banco lo que te dice es, yo no puedo meterme en tus gastos. En tus gastos se mete otra institución, yo no. Pero ese no es ahí el problema no es de gastos, aunque después probablemente también habría que justificar los gastos, pero ahí lo que es criticable es cómo justificar esta forma de pago. Si efectivamente, mira, tú tratas de hacer una transferencia que se está acercándose peligrosamente a los $10,000, tú sabes que tú tienes que estar muy bien preparado, con buenos papeles y buenos. Entonces, para justificarlo. Si al mismo tiempo tú no tienes problema para pagar en efectivo unos gastos de tarjeta cuando superan los $10,000, hay como que hay algo que es cacofónico. Claro, porque por ejemplo, vuelvo y te digo, o sea, yo veo que hay gente que tiene gastos en dólares en tarjeta de crédito y el banco no le pueden pedir al banco que te vigile el gasto, porque es imposible. El banco solamente te tiene que pedir una notificación de lo que tú le ingreses en sus cuentas de ahorros o corrientes o certificados. No, ahora, a la hora de cancelar, de hacer el pago de esas cosas, si efectivamente, mira, se está pagando, transfiriendo de una cuenta de banco hacia otra cuenta de banco, ahora, si se está, ahora, si se está trayendo pero dólares te lo en efectivo, no. Entonces, esto está más que cacofónico. Bueno, vamos a hablar un poco del IPC. El Banco Central emitió un informe. Índice de precio al consumidor. Exacto. Sí, porque ahora ya se están empezando a utilizar, y qué bien, varios indicadores de inflación. Está el IPC del Banco Central, es el índice de precio al consumidor, correcto, es el que la mayoría de la gente ve, pero hay otros indicadores muy interesantes que publica ahora la Oficina Nacional de Estadística con el refuerzo del Banco Central, uno que es el índice de precio del productor, el IPP, para el sector servicio, para el sector industrial, y hay otro que es el índice de construcción de vivienda. Tú tienes acá en tu coso la primera gráfica que los amigos televidentes la están viendo. Léelo tú en tu papel. No, efectivamente, mira, lo que uno ve ahí en la pantalla es la evolución del índice de precio al consumidor mensual. O sea, cuando ahí usted ve que ahí la lectura es 0,21. 0,21 es la tasa de inflación que ha medido el Banco Central en el mes de junio. Ahí que dice que si comparamos el nivel de precios de final de junio del 2018, lo comparamos con final de precio de mayo del 2018, ahí se están midiendo un mes con el mes inmediatamente anterior.
no con el mismo mes del año anterior, sino con el mes anterior O sea, del mismo mes. O sea que ahí cuando Del decimos... mismo año. Del mismo año. O sea que ahí, entre mayo y junio del 2018, según la encuesta de precio del Banco Central, los precios han subido un 0.21%. Y la inflación completa en el año 1.23. Entonces, Eso que lo vamos si a ver en un próximo acumulamos los 6 primeros meses del año, nos da este 1.23. Pero realmente el más interesante, que creo que es la gráfica... Entonces, estamos hablando, Henry, que tenemos en 6 meses un promedio de 0.20. De 0.20 mensual. Sí, sin embargo, tú ves que ha habido tasas muy altas a principio de año, donde tuvieron tasas por encima de 0.60, inclusive por encima del 1%. Ahí tú decías que los primeros 4 meses de cada año siempre son mayores. Y ven que en los últimos 7 años, ahí se partió de diciembre de 2010. ¿Por qué? Porque es a partir del diciembre de 2010 que se define la nueva canasta de bienes y servicios, que es la que se utiliza. Usted ve que solamente en 2, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 16 meses ha habido una inflación negativa, que quiere decir que los precios, en comparación con el mes anterior, han bajado muy, pero muy ligeramente, porque la tendencia en un país como la República Dominicana, para no decir en todos los países, es que de poquito a poquito los precios tienen más bien tendencia a subir que a bajar. Ahora, cuando medimos la inflación, entonces escuchamos este precio. Lo que es más interesante, porque ahí estamos tomando el movimiento solamente de un mes, y dentro de un mes tú tienes 2 rubros que tienen variaciones más volátiles, o sea, que se mueven más hacia arriba o hacia abajo que los demás sectores. Uno que son los alimentos, porque están muy afectados por las temporadas, por el clima, y los combustibles, porque están muy afectados por lo que pasa en el mercado internacional. Entonces, es más interesante chequear los datos de la inflación tomando en cuenta la inflación acumulada en los últimos 12 meses, lo que a veces se llama la inflación interanual, porque ya con eso tú tienes entonces una visión un poquito más completa de lo que está pasando en 12 meses. Y ahí sí vemos esta cifra para el cierre de junio de 2018, o sea, desde julio del 2017 hasta el 30 de junio del 2018, es ahí que tenemos esta tasa interanual que nos da 4.63%, y ahí lo interesante es ver tendencia, más que la cifra en sí. Lo que es importante es ver la tendencia, y ahí vemos que por tercer año consecutivo tenemos un incremento del nivel de inflación. Inclusive tuvo una inflación sumamente baja en el 2015, producto de la baja de los precios de los combustibles, relativamente baja en el 2016 y el 2017. Pero decente, el 2.2. A mí me gusta mucho la inflación de sobre 4% en una economía como la nuestra. Mira, tú sabes que hay mucha discusión. ¿Hasta qué punto es bueno o malo tener inflación? El trabajo de un banco central, si hay una sola misión que debe tener un banco central, es asegurar lo que se llama la estabilidad de precio. La estabilidad, o la sostenibilidad. Sí, o sea, la estabilidad de precio no quiere decir que no suban. Exactamente, que no varíen. Que haya una evolución predecible y que no tenga sobresalto. En este sentido, que no tenga picos en los importantes. Exactamente. La proyección, la política de manejo de inflación por parte del Banco Central es de tener una inflación que esté alrededor del 4%, más o menos 1%. O sea que siempre y cuando la inflación se encuentre en un 3% y un 5%, exactamente, no hay mucha preocupación. El 4% más o menos 1. Exactamente. Entonces, ya estamos llegando en 4,63%. Interesante ver, entonces si podemos poner la gráfica siguiente, porque esta yo creo que es la que nos está mostrando la evolución, en vez de ver, tú ves que estábamos viendo el cierre de cada año, ahí tenemos mensualmente la lectura de los últimos 12 meses, lo cual te puede mostrar una tendencia. Y ahí uno ve precisamente este límite del 4%. Ahí lo que se va a vigilar en los próximos meses es si efectivamente volvemos a acercarnos al 4% o si seguimos subiendo por el tema de los alimentos y por el tema de los combustibles. Hasta el momento... Que no pase de 5 para el Banco Central. Que no pase de 5,
Eso es lo que tiene previsto el Banco Central. Si siente que se empieza, que puede haber el temor de que suba más allá de eso, entonces saca ahí el arma de disuasión, se llama tasa de interés, se sube la tasa de interés. El 2 puntos y pico que se nota ahí, entonces, ¿qué significa? ¿Que está por encima del 2 puntos y pico de la proyección? No, es que realmente, mira... El 2.63. Mira, 4.63. 4.63. Sí, 4.63. Eso es que está a 0.63 sí, por encima de la sí, meta de inflación. Es que si tú mides cuánto han subido los precios entre el 1 de julio del 2017 y el 30 de junio del 2018, o sea, los últimos 12 meses, correcto, ha habido un incremento, es la inflación interanual o la inflación acumulada, exacto, de los últimos 12 meses. Y lo que es interesante es medir esto cada mes, para ver un poquito la tendencia. Hoy bien, sube o baja. Y ahí se entiende que si la economía se mantiene así, el mes que viene baja de 4.63. Eso es lo que se esperaría. El problema es que entonces, en julio, los precios de los combustibles están subiendo. Y entonces, este ritmo interanual va a depender también de cuánto fue la inflación el mes de julio el año pasado. Si en este año los precios suben más en julio 2018 que en julio 2017, entonces va a seguir subiendo arriba de 4,63%. Es lo que van vigilando las autoridades monetarias y depende de dos factores. Depende de muchos factores, la demanda, si hay mucha actividad económica. Ahora también depende de una serie de factores que son externos, como mira, si el dólar sube, uno sabe que automáticamente se traduce por un incremento de los precios. Si el petróleo sube, entonces los combustibles suben y son una parte importante del índice de precio. Y si suben los alimentos porque ha habido accidente climático, entonces el precio de los alimentos, que es una proporción muy importante de la canasta, si toma la canasta de los más pobres, de los hogares más pobres, esa es la que presiona a la clase baja. Y que efectivamente, si uno ve, vamos a ver en una de las gráficas siguientes, si tengo el tema de los alimentos, porque detrás de este promedio se esconden una serie de cosas. Hay como 10 sectores de precio que se miden. Y ahí vemos el caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Qué nos dice esta gráfica? Nos dice esta gráfica lo que todo el mundo, la gente está sintiendo, de que los precios de los alimentos están subiendo más rápido que el resto de los precios. ¿Y por qué es un problema eso? Sencillamente... Exceptuando el combustible. No, exceptuando el combustible, pero que en el caso de los alimentos, el problema, más que en el caso de los combustibles, es que el 20% de los hogares más pobres, lo que llamamos el quintil 1, es el que proporcionalmente más alimentos compra. Más del 50% del presupuesto de los más pobres se dedica a alimentos. Entonces, son los que sienten más el impacto del incremento de precio de los alimentos, a diferencia del quintil más beneficiado, el quintil 5, que son los 20% de los hogares más afortunados. De su presupuesto, los alimentos apenas representa el 15% y además no gastan todo su dinero. O sea, le tienen a final de mes, por más que gastan, todavía le queda dinero, que no es lamentablemente el caso del quintil 1. En cambio, con el precio de los combustibles, fíjate que los combustibles afectan más a los hogares con más recursos. ¿Por qué? Porque tienen un vehículo y compran combustibles. Los más pobres, a menos que tengan un motor, que este motor compra generalmente gasolina y siente entonces el incremento de precio, los que utilizan el servicio público, aunque no es ser así, el servicio de transporte colectivo de poca gente, cuando baja el precio del combustible, o sea, el peor de los escenarios es cuando suben los alimentos y bajan los combustibles, porque ahí los pobres tienen que pagar más caro los alimentos, pero el precio del transporte no se le baja
porque cuando bajan los combustibles, el ahorro de los combustibles se queda con el chofer y no beneficia al que está siendo transportado. Claro. Sin embargo, cuando suben mucho los combustibles, en algún momento viene la presión de los choferes y entonces ahí tiene la doble pena. Suben los alimentos y suben los combustibles. Exacto, es porque viene el costo de transportación. Sí, entonces ahí... Y puede ser que suban los servicios también. Claro, entonces siempre y cuando los salarios tienen más o menos el mismo movimiento que los precios, tú dices, bueno, está bien. Ahora, ¿qué pasa? Que generalmente en todas las economías, no solamente la economía dominicana, cuando las cosas suben, se acostumbra a decir que los precios suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera. Sí. ¿Okay? Pero es así. Y es así. Y efectivamente, si tú tomas este mismo periodo de diciembre de 2010 a junio del 2018, vamos a ver si podemos poner... Vamos a dejarlo para el siguiente semestre. Sí, para ver que cuánto desde el 2010 han subido los precios y que cuánto han subido los salarios. Para ver si quién ha ganado, quién ha subido más rápido, si son los salarios. Evidentemente son aunque ya la gente, me imagino, ya tiene la respuesta. Pero vamos a ver la evidencia numérica. Claro. Vamos al cambio. Bien, continuamos en Agenda Económica con Henry Gebral. Henry, entonces quedamos en analizar en este segmento el índice de precio consumidor interanual a mayo del 2018, índice 100 igual a 12 2010. O sea, para 12 meses, me imagino. Sí, no, y ahí Entonces aquí tú quieres ver lo que el director lo ponga, que es lo que... Sí, que vamos a explicar, porque IPC ahí vamos a ver total. de todos los precios, de todos los diferentes tipos de alimentos o servicios o bienes, ¿cuáles son los que han registrado la mayor inflación acumulada desde diciembre 2010? O sea, en los últimos, estamos hablando de 7 años, 7 años y medio. 8 años, 7 años y Entonces, medio. vamos a poner la siguiente. Vamos a poner la siguiente, por favor. Sí. Okay. Excelente. Esa es la que va. Ahí que tenemos, mira, la primera barra en verde nos muestra la inflación de la canasta total. O sea, cuando promediamos todos los bienes y servicios, nos dice que el índice de precio al consumidor es de 129.97. 130. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios han subido un 30% desde diciembre del 2010. Correcto. Ahí lo que es interesante es que fíjense que hay barras verdes, que son los que han crecido un poquito por debajo o casi igual que el total de la economía, pero lo que yo quisiera que ustedes vieran con más atención son las barras que están de rojo. Que son 4. Especialmente, mire, alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas. Bebidas alcohólicas y bebidas tabaco. alcohólicas y tabaco. Salud y educación. Fíjense que son los rubros que probablemente más sensibilidad tienen para la mayoría de la gente y más especialmente los más pobres. Eso quiere decir... Sí, pero a mí me preocupa mucho alimentos y bebidas no alcohólicas y la educación. Claro. Y la salud. Claro, entonces... O sea, porque bebida alcohólica, eso, honestamente, yo no le quisiera ni No. Aunque afecta mucho a la clase baja porque bebe mucho y fuma mucho, pero debería cambiar sus hábitos. No, obviamente ahí es que ha habido incremento impositivos por objetivos de política de salud, que uno, vamos a decir, entiende que es relativamente, que tiene sentido desde el punto de vista de salud pública. Ahora, lo estamos analizando desde el punto de vista de precio, que efectivamente es una realidad que los precios de la cerveza, los precios de los alimentos, los precios de la salud, los precios de la educación han subido considerablemente por encima de lo que es la inflación promedio. Pero que la salud y la educación tengan eso son cosas que deberían estar más en la mano, en el control del Estado. Esto debería estar más en el control del Estado. Es que precisamente tú tocaste el tema fundamental. Por las insuficiencias
en la cantidad y sobre todo la calidad del servicio. Esto ha dejado un espacio disponible para que se meta ahí el sector privado, tanto en salud como en educación. Esto hace que efectivamente en esas prestaciones de bienes, tanto salud como educación, la gente entiende que primero la calidad, primero eso, poco importa el precio. Esto hace que efectivamente entonces los precios de esos servicios suben muchísimo más, porque efectivamente ahí no hay un nivel de competencia, no son servicios de mercado, deberán ser servicios, bienes públicos, como se dice en la literatura, y en ausencia de un Estado eficiente en calidad y en cantidad, lo tiene que suplir el sector privado, y ahí el sector privado se beneficia de esas situaciones. Correcto. Y eso le ha permitido incrementar los precios muy por encima de lo que debería ser probablemente. Ahora, este asunto de la educación, ¿educación básica primaria o educación universitaria o educación completa? No lo he abierto. Ahí están todos los niveles. Ahí están todos los niveles de educación. Yo asumo que en la educación básica y la universitaria que ha aumentado. Realmente, si tú ves los diferentes temas, inclusive esas educaciones, no digo que paralelas, van a ser complementarias, instituto de idioma y todo eso, esos cursos también, han tenido un incremento relativamente fuerte. Normalmente se ve una vez al año, que es en el mes de septiembre, cuando se hacen los ajustes de precio. Lo que nos muestra eso es que efectivamente cuando la gente dice, caramba, yo no entiendo cómo el Banco Central calcula los precios. Si vemos esto, el tema no es que los precios estén mal calculados, es que cuando se hace un promedio, los promedios tienen el grave defecto de asumir que todo el mundo compra la misma cosa del mismo sitio con la misma cantidad, y no es así. Y hay una realidad, señores, y eso yo creo que para los que hacen política o que van a pensar en políticas económicas con el próximo torneo electoral, hay una realidad. El salario promedio, y lo acaba de publicar este jueves, la CIPEN, la Superintendencia de Pensión, mensualmente calcula el salario promedio con todas las declaraciones que recibe, de más de 1.800.000 afiliados registrados. Tú tienes que el incremento del salario promedio en este mismo periodo fue de 33.7%. Si podemos volver a poner la gráfica para que nos ubiquemos con esto. Si volvemos a ver la gráfica, 33.7% quiere decir que el salario ha subido ligeramente más que la inflación promedio. De ahí que uno dice, bueno, es que no hay problema, los salarios subieron un poquito más que los precios. Sin embargo, si analizamos esos rubros tan sensibles como salud, educación y alimentos, han sufrido incrementos de precio muy por encima del salario promedio, y eso lo que más está afectando a los más vulnerables, que son quintil 1 y quintil 2, porque la participación en su presupuesto de las compras de alimentos es muy importante. Es la razón por la cual cuando la gente te dice, oye, no están rindiendo los cheles. Inclusive, si abrimos el sector alimentos, dentro de este sector alimentos, tú tienes algunos alimentos cuyos precios no han subido tanto, por dicha. Uno que es fundamental en la dieta dominicana, que es el arroz. En este periodo el arroz subió apenas un 14, un 15%. El pollo y el cerdo tampoco han subido tanto. ¿O sí? Según el Banco Central, han subido más de un 50% las carnes. Si vamos hasta las leches, estamos en 55%. Si vamos al chocolate, estamos en 60%. Los huevos, yo creo que está por ahí el 40%. Y si tú tomas un rubro que es de todos los días, varias veces al día para los que pueden, que es el café en este mismo periodo ha subido de precio un 90%. ¿Y la harina? ¿O el pan? No, la harina por ahí. La harina por ahí, un poquito, entre un 35 y un 40%. Porque básicamente la gente come todos los días pan, arroz, entonces, eso nos muestra que efectivamente uno de los problemas es que los alimentos
el precio de los alimentos está creciendo más rápido que el resto. Y hay un solo sector que ustedes vieron que tiene, que eso yo entiendo que habría de revisarlo y ha ayudado a minorar un poquito la inflación total, que este sector, prendas de vestir y calzados, que registra en los últimos 7 años una baja de precio de más de un 15%. Ahí, señores, no voy a discutir la metodología, pero me resisto a pensar que es más barato vestirse hoy en día que hace 7, 8 años atrás. Ahí es posible que el mismo par de zapatos que uno podía comprar hace 7 años, si usted trata de conseguir o de buscarlo, es posible que haya bajado de precio. Ahora, los nuevos tenis, los nuevos calzados, los nuevos pantalones, los nuevos modelos de camisa están más caros y eso no lo está tomando en cuenta la encuesta. Henry, gracias por tu participación en Agenda Económica. Y a ustedes, amigos, por quedarse con nosotros una hora completa, como siempre, es su costumbre. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.